Tenemos 5. Gracias. Hola niños, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe. Bien, ¿y ustedes? Tuvimos aquí unos desperfectos, por eso no podíamos entrar. Nos demoramos un poquito, pero ya parece que se solucionaron. Ya. Avisos comerciales al tiro. El día es miércoles 10. Miércoles 10 tenemos la tercera prueba. Ya, para que lo anoten y al tiro. Miércoles 10 de noviembre. De esta semana que viene a la próxima. Ya tenemos nuestra prueba número 3. Hay algunos que están preocupados por sus notas. Yo insisto en dos cosas. Una, quedan 2 pruebas todavía, por lo tanto, y van a ser pruebas que van a considerar 2 clases, 3 clases, no más. Así que las últimas clases, productividad, por ejemplo. Hola Sofía, gracias por encender la cámara. Las últimas clases, lo de productividad, ya. Hoy día también vamos a hablar de productividad, solo que vamos a hablar de los factores que la afectan, ya. Pero sí, igual hay que saber un poco de fotosíntesis, conceptos que ya hemos manejado, como si hablo de autótrofos, productores. Esos conceptos son de antes y hay que conocerlos. Si yo hablo de fotosíntesis también, ¿ya? Entonces, igual aprovechar esas instancias que no son tantas clases para ir estudiando y obtener una buena nota. También voy a enviar guías para que puedan hacerlo y enviármelas porque así van a tener unas décimas, ¿ya? Pero dentro de la fecha que se da, no posteriormente, porque es lo que corresponde. Aparte que en muchos casos, ¿no es cierto?, después ya se revisa la guía y no es la idea, ¿no es cierto?, que la manden cuando ya incluso se revisó. La manden después de eso, no debería ser. ¿Listo? Ya. Voy a compartir el PPT con ustedes, que espero tenerlo abierto porque de repente se me olvida. Sí, aquí está. Aquí está el PPT. Ya. ¿Qué habíamos dicho acerca de la productividad? A ver si alguien se acuerda lo que era la productividad. ¿Qué habíamos dicho? ¿Nos acordamos o estamos tímidos? Ya, bueno, vamos al objetivo. Bueno, el objetivo de la clase de hoy dice explicar cuáles son los factores que afectan la productividad de un ecosistema y cómo lo hacen. Ya, en el fondo eso es lo que vamos a estudiar, ¿no es cierto? La clase pasada hablamos de productividad, vamos a recordarlo hoy día de todas maneras, pero lo que mencionemos a continuación, como decía, de los factores que afectan, no es difícil y hay muchas cosas que se pueden deducir también, ¿ya? Bueno, vamos a recordar entonces, como les decía, a lo que se refiere la productividad, ¿ya? Bueno, y aquí yo coloqué esta imagen para que nos acordáramos, ¿no es cierto?, a lo que se refiere a la productividad. Bueno, en esta imagen, ¿qué es lo que muestra esa imagen? Lo que muestra el sol, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con aquella fuente que a nosotros, a los distintos ecosistemas, ¿no es cierto?, le proporciona energía, que es el sol, ¿ya? Ahora, esa energía llega entonces, ¿no es cierto?, a los ecosistemas. Entonces yo aquí puse un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático, ¿ya? Ahora, y luego aparecen estas flechas que muestran la biomasa. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? A ver, ¿qué quiero mostrar con estas imágenes y estas flechas? Finalmente, ¿qué es lo que quiero mencionar? Bueno, y fíjense ustedes que salen estas flechas de acá, refiriéndose que en los ecosistemas se produce materia orgánica, esta materia orgánica, ¿no es cierto?, que va a quedar en los seres vivos, que nosotros le vamos a llamar biomasa, que constituye a los seres vivos, y que se genera a partir, ¿no es cierto?, de la energía luminosa que toman, en este caso, las plantas, los productores, y realizan, ¿no es cierto?, la fotosíntesis, ¿ya?
Ahora, toda esa materia orgánica que queda contenida en ella, ¿no es cierto?, es lo que nosotros denominamos biomasa, ¿ya? Ahora, esa biomasa puede ser medida y cuando nosotros la medimos, en el fondo, cuando nosotros vemos qué tan eficientes son estos ecosistemas para producir biomasa, aprovechando la energía del sol, ¿ya? Cuando nosotros medimos esa biomasa, es cuando hablamos de la productividad del ecosistema, la productividad primaria, ¿ya? Y decíamos que esta productividad primaria eh, se mide y aquí estaban las unidades que se usaba, ¿no es cierto?, cuando uno expresaba, por ejemplo, un valor X de biomasa, y estas eran unidades de, como decíamos, kilogramo por kilómetro cúbico por año o kilogramo por hectárea en el caso de un ecosistema terrestre por año. Porque, de hecho, cuando nosotros medimos, estudiamos lo que un ecosistema ha producido, también lo consideramos dentro de un tiempo, ¿no es cierto? No solamente dentro de un espacio, cuánto este terreno y los productores que hay en este terreno, cuánta, ¿no es cierto?, biomasa produjeron, sino que también en qué tiempo lo hicieron. Y ahí nosotros llegamos al valor con estas unidades. O si es, ¿no es cierto?, un ecosistema acuático, cambia esta unidad, ¿no es cierto? Esta es una unidad de volumen, en cambio acá es una unidad de superficie, ¿ya? Bueno, esto es para un poco relacionar los conceptos. Y aquí nos vamos a lo que era, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Esta definición de productividad primaria, le ponemos apellido, ¿ya? Bueno, decimos entonces que la productividad primaria es la cantidad de energía lumínica que van a tomar, ¿no es cierto?, las plantas, en este caso los productores, y la van a transformar en materia orgánica, ¿ya? Y de ahí decimos que va a ser almacenada, ¿no es cierto?, ¿ya? Y eso ocurre en un tiempo determinado. No olvidemos, ¿ya? Ahora, bueno, como nosotros aprendimos tiempo atrás, para que se produzca esta materia orgánica, a partir de esta energía, se requieren otras materias también, ¿ya? No es solamente que se absorba energía luminosa y luego se convierta en materia orgánica, no, recordemos que también se necesitaba dióxido de carbono y se necesitaba agua, ¿ya? Bueno, eso es en términos muy generales lo que es la productividad primaria. Y luego vimos, ¿no es cierto?, que habían tipos de productividad. Ya, habían dos tipos fundamentales, que era lo que llamábamos la productividad primaria bruta, que la representábamos con, ¿no es cierto?, con estas letras mayúsculas P, PPB, productividad primaria bruta, ya. Y la otra era la productividad primaria neta, ya. La productividad primaria bruta habla del total, ¿no es cierto?, de toda la energía que fue capaz de captar, ¿no es cierto?, captar a los productores de un ecosistema, ¿ya? Y lo transformaron en materia orgánica. Bueno, ahí dice, y que es guardada como materia orgánica. Es convertida a materia orgánica finalmente. O dicho de otra forma, que fue usada para producir materia orgánica. Ya. Esa es la productividad primaria bruta. Pero lo que nosotros no debemos olvidar es que los productores, claro, generan materia orgánica a partir de energía, pero ellos necesitan una parte de esa materia orgánica que contiene energía para poder existir. Por lo tanto, hay un gasto de una parte de esta materia orgánica que ellos produjeron y que se va a utilizar y a gastar para que, o en que los productores, por ejemplo, puedan existir, porque ellos son seres vivos y también necesitan, ¿no es cierto?, de un aporte de materia y energía. ¿Y de dónde lo obtienen? De esa propia materia orgánica que ellos, ¿no es cierto?, producen. ¿Ya? Por lo tanto, ellos van a sacar una parte de acá y lo que quede es lo que nosotros vamos a denominar productividad primaria neta. ¿Ya? Entonces,
yo puse un ejemplo hoy día en la mañana. Yo les decía, pensemos, yo persona, ¿no es cierto? Trabajo, ¿no es cierto? Yo persona trabajo y tengo un trabajo donde gano 1.000.000 de pesos. Ya, eso es lo que yo gano. Y bueno, yo esto lo voy a usar, lo voy a entregar para que vivan mis hijos, mi señora, etc. Pero de ese 1.000.000 de pesos, por ejemplo, o otras personas a quien mantengo, por ejemplo, pero de ese 1.000.000 de pesos, yo voy a gastar, por ejemplo, 200.000 pesos para, para yo poder vivir, ¿ya? Ahora, ¿cuánto me van a quedar del 1.000.000 de pesos que yo obtuve cuando trabajé? ¿Cuánto me quedan? 800.000. Me quedan 800.000. Ya. Esos 800.000 son los que van a quedar destinados para los otros. Pero yo, para mantenerme, gasté 200.000. Ya. Entonces, este valor, ¿no es cierto?, obtenido de mi trabajo, es lo que correspondería a la productividad primaria bruta. Pero para yo poder subsistir, necesito gastar esto. De lo que yo produje, necesito gastar esto. ¿Ya? Lo gasto porque yo necesito vivir. Lo que queda es lo que van a usar los otros, porque esto yo lo voy a gastar. Entonces, esto es lo que me va a quedar, y eso va a equivaler a la productividad primaria neta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mayor? ¿La productividad primaria bruta o la productividad primaria neta? La bruta. La bruta, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero calcular, bueno, vamos a poner acá que la productividad primaria neta es igual a la productividad primaria bruta menos el gasto que hace, por ejemplo, en este caso, la planta, el gasto de materia orgánica para poder existir. Entonces, yo a la productividad primaria bruta le tengo que quitar la cantidad de materia orgánica que gasto, ¿no es cierto? Y ahí me queda lo que llamamos productividad primaria neta. Eso es lo que queda disponible para los otros seres vivos, porque esto fue lo que la planta gastó para poder existir, sobrevivir, vivir. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, y aquí encontré este esquemita, ¿no es cierto?, donde muestra no solamente plantas, sino que muestra a otro organismo, ¿no es cierto?, que está comiéndose a la planta, está aprovechando lo que queda de materia orgánica, lo que corresponde a productividad primaria neta. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas. ¿Sirvió el ejemplo o quedamos igual o peor? Ojalá que no. ¿Sirvió el ejemplo, no? A ver. El silencio es signo de aprobación, dicen. A ver, ¿sirvió o no sirvió? Bueno, no debemos olvidar entonces que los productores, ¿no es cierto?, que son estos que van a obtener energía y con eso van a fabricar materia orgánica, son seres vivos y que también necesitan, ¿no es cierto?, mantenerse y también cumplen funciones. ¿Ya? Bueno, vamos ahora a ver este monito que me resume esto de la productividad primaria bruta y neta, que es lo que aparece acá. Entonces, los productores, ¿ya?, son los que producen esta biomasa, ¿ya? Y eso es lo que yo le voy a llamar productividad primaria bruta, y que ellos, ¿no es cierto?, esta biomasa la generan a partir de este proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Pero estos individuos, los productores, van a gastar parte de esta, ¿no es cierto?, biomasa en procesos como la respiración celular. Lo que quede de esa biomasa,
y si yo lo mido, constituye lo que llamamos la productividad primaria neta. Eso es lo que queda disponible, ¿no es cierto?, para los otros seres vivos, que no son los productores. ¿Cuáles son los otros seres vivos, aparte de los productores? ¿Cuáles son los otros y que constituyen los otros llamados niveles tróficos? Los consumidores y Los consumidores descomponedores. los consumidores y los descomponedores. ¿Listo? Entonces, esta biomasa que queda, lo que quedó, que yo le voy a llamar productividad primaria neta, es lo que, ¿no es cierto?, van a obtener o va a quedar disponible para los consumidores y los descomponedores. ¿Listo? Ya. Y un ejemplo aquí. Vamos a considerar un ejemplo. A ver, ¿qué me están diciendo? Ya. Veamos entonces. Vamos a partir con un ejemplo y aquí vamos a ir agregando otras cosas que debemos tomar en cuenta. Ya. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué es lo que va a afectar la productividad primaria de un ecosistema? ¿Qué es lo que la podrá afectar? Porque nosotros sabemos que para que los productores, ¿no es cierto?, puedan producir, valga la redundancia, ¿no es cierto?, esta biomasa, se requieren de ciertos elementos. Y por otro lado, debemos decir entonces que hay factores que pueden afectar el que un ecosistema, los productores de un ecosistema, puedan producir, ¿no es cierto?, esta biomasa. ¿Ya? Entonces, hay factores que afectan la productividad primaria. ¿Ya? Veamos entonces. Vamos a este ejemplo. Dice, un investigador chileno estudió cuántas hojarascas se producían en un bosque templado de Chile. ¿Ya? Y aquí yo puse una foto de lo que sería la hojarasca. ¿Ya? Bueno, durante 7 años, él recolectó esta hojarasca, imagínense, ¿ya? Mensualmente, o sea, en un año. En un año, ¿cuántas recolecciones de hojarasca hizo? ¿Qué cantidad de recolecciones hizo? No estoy preguntando por cuánta hojarasca recogió, estoy preguntando por el número de recolecciones que hizo de hojarasca en un año. 12. 12, hacía una por mes. Y en un año, ¿cuántos meses hay? 12. ¿Ya? Bueno, esto ocurrió, ¿no es cierto?, en un bosque de las costas de Valdivia. Entonces, ¿qué hizo él? Recolectó esta hojarasca y luego, ¿no es cierto?, él la pesó, la fue pesando. Y encontró que en un año se producían alrededor de 3,3 toneladas de hojarasca por hectárea. Por hectárea. 3,3 toneladas de hojarasca por hectárea. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? De la propia planta, ¿no es cierto? Es producido por la propia planta. Está constituido de materia orgánica. Ya. Ahora, la máxima producción ocurría en otoño y una mínima en primavera. ¿Ya? Bueno. Y aquí pone otro ejemplo. Dice, en algunos bosques tropicales, ya, en cambio, se producen de 10 a 15 toneladas de hojarasca al año. ¿Y aquí cuántos se están produciendo? En nuestro bosque de Valdivia, ¿cuántos se producen acá? 3,3. ¿Dónde se produce más hojarasca y por lo tanto más biomasa? ¿En el bosque de Valdivia o en este bosque tropical? ¿Dónde? A ver. Obviamente, las cantidades nos están diciendo en este bosque tropical, en algún bosque tropical. Ahora, ¿qué será que hace que acá se produzca mayor cantidad de hojas en los árboles, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué puede influir? Ahora, yo aquí no tengo mucho espacio, pero voy a dibujar. Esto va a ser la Tierra.
y voy a poner acá al señor Sol. ¿Por qué puse al señor Sol? Y más aún voy a hacer lo siguiente. Voy a tirar esta línea acá. Ya. Entonces, dibujé la Tierra y puse al señor Sol acá. ¿Por qué lo puse? ¿Qué debemos considerar? A ver. Bueno, sigue la pregunta. ¿Qué va a afectar, qué hará que en los bosques de Valdivia se produzca menos hojarasca que en estos bosques tropicales? ¿Qué creen ustedes ahí? El clima. El frío. A ver, o dicho de otra forma, bueno, ¿cuál es el factor que influye? Venga, disculpen, mi perra es loca. Venga. A ver, ¿qué creen ustedes que influye específicamente? Y por algo dice el monito. Para poder realizar la fotosíntesis, ¿qué es lo que necesitan las plantas? Porque así pueden obtener, ¿no es cierto?, materia orgánica. ¿Qué es lo que necesitan para realizar la fotosíntesis? Energía luminosa. Ahora, pensemos, estos bosques tropicales están ubicados, por ejemplo, en esta zona del Ecuador. ¿Qué pasa en relación al Sol con la zona del Ecuador? ¿O qué pasa con el Sol en relación a la Tierra? ¿Llega la misma cantidad, por ejemplo, de energía luminosa a todas las partes de la Tierra? ¿Llega lo mismo? ¿Llega la misma cantidad de energía luminosa? No llega lo mismo. No. No, pues no es cierto. Ahora, ¿por qué no llega lo mismo? ¿Qué pasa con la Tierra y con el Sol? De partida, la Tierra está quieta. No está quieta, ¿no es cierto? Se supone que según modelo, ¿qué está haciendo la Tierra? Girando. Está girando, gira alrededor del Sol, pero además gira, ¿no es cierto?, en torno a su eje, pero fundamentalmente es el hecho de que vaya girando alrededor del Sol. Y eso va a determinar, ¿no es cierto? Eso va a determinar, exacto, como dice el compañero, la rotación de la Tierra hace que ciertas zonas de la Tierra estén más expuestas a la luz solar. Ya. Ahora, entonces, si nosotros no pensamos en este monito que yo hice, ya, estos bosques tropicales del ejemplo están en esta zona, donde ellos están más expuestos al sol, y los bosques de Valdivia están por acá abajo, que están menos expuestos al sol. Por lo tanto, uno de los, ¿no es cierto?, de los factores que va a influir en la producción, ¿no es cierto?, en la productividad primaria, por lo tanto, en lo que es la producción de materia orgánica y de biomasa, es la energía, la radiación solar que llega al planeta, que llegue a la región, que llegue a ese ecosistema que nosotros podemos estar estudiando. Entonces, ¿cuáles serían las causas de que en estos bosques tropicales, por ejemplo, dentro de lo que nosotros vemos a primera vista, ¿no es cierto?, produzcan mayor cantidad de hojarasca? Eso significa más materia orgánica, ¿ya? Más que en el caso de este bosque de Valdivia. Tiene que ver con la radiación solar, por ejemplo. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Vamos a echar a este bicho que grita. Ya. Listo. Veamos entonces. Bueno, y aquí yo coloqué, por si alguno no sabe lo que es la hojarasca, ¿ya? ¿No es cierto? Son esas hojas que caen de los árboles. Estamos pensando en un bosque, ojo, no estamos pensando solamente en las hojitas que cayeron, ¿no es cierto?, en el arbolito fuera de la casa, sino que pensemos a nivel de un bosque, ¿ya? La cantidad de hojas que caen es muy grande. Por otro lado,
en los bosques, cuando los árboles ya alcanzan un cierto tamaño, una cierta altura, ¿no es cierto? Igual no hay un paso total de la energía luminosa, por otro lado. Entonces, bueno, hay ciertos factores que van a colaborar para que, ¿qué le pasa a esta hojarasca? ¿Qué le va pasando? ¿Qué le va ocurriendo con el paso del tiempo? ¿Se quedan siempre ahí, así como hojas secas? ¿Qué le va a ocurrir? Se van a ir desintegrando, ¿no es cierto? Y esas hojas se van a hacer parte, ¿no es cierto?, también del suelo. Bueno, y eso también va a implicar, ¿no es cierto?, en materia orgánica que va a llegar al suelo, en materia que va a ser devuelta al ambiente y que en el fondo va a convertirse en nutrientes para esos propios árboles, ¿ya? Como dice acá. Bueno, la hojarasca entonces son estas hojas caídas, ¿ya? Que de alguna manera van a alimentar, como dice el suelo del bosque, lo van a nutrir, ¿ya? De ahí, porque ellas se van a descomponer y van a proporcionar materias al propio suelo, ¿ya? Bueno, y aquí a ver qué me preguntan o qué me dicen. Sí, como abono, exactamente, es como un abono natural, rico, ¿no es cierto? Bueno, y dice, en relación al texto anterior, lo que leímos recién, esto, ¿ya? La pregunta, ¿cómo se explica la diferencia encontrada entre los bosques templados de Chile y los bosques tropicales? Bueno, lo que decíamos, tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de radiación solar que va a llegar a estos bosques. Eso es lo que estaría haciendo la diferencia, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ya? Veamos acá. Miren ese mapa. Miren todo el mapa y miren abajo también. Esto es lo que se llama un mapa dinámico. Ya, ¿qué creen ustedes que está mostrando ese mapa mundi dinámico? ¿Qué estará mostrando? Ya, a ver, ¿qué mostrará? Ya, pues pequeños, ayúdenme. La productividad. Ya, ahora, ¿cómo se muestra acá? Miren ustedes, las zonas, quiero que se fijen en esto. Entonces esto va cambiando dependiendo de la época del año. Ya, bueno, y ahí dice, en el siguiente mapa dinámico se muestran las variaciones estacionales y anuales en la productividad primaria neta de los ecosistemas terrestres en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, esto nos va mostrando en las zonas, hay zonas más oscuras, ¿ya? Pero eso va cambiando a medida que, ¿no es cierto?, pasa el tiempo y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las estaciones, cambia la productividad primaria y tiene que ver y está asociado con las estaciones y eso tiene que ver con las lluvias, la temperatura, el agua, las radiaciones, etc. ¿Ya? Preguntas. Ya. ¿Estamos ubicados más o menos en lo que estamos hablando o no? Ahora estamos perdidos. Sí, profe. O sea, yo voy entendiendo. Ya. Qué bueno. Yo creo que los ejemplos van ayudando mucho. Veamos acá. ¿Qué afectará entonces, no es cierto? Voy a decir la productividad primaria. Recuerden, PP, productividad primaria de un ecosistema. Bueno, como dice aquí, esto ya está estudiado, dice una pradera húmeda y templada. Templada se refiere a que ya hace hay cierta temperatura, ¿no? Como temperaturas como medias, ¿no es cierto? No extremos, así. Es capaz de convertir más energía luminosa en biomasa que un desierto. Ya, ¿por qué será esto? Porque una pradera húmeda y templada produce, es capaz de convertir más energía luminosa en biomasa que un desierto. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que influirá? ¿Qué factores? A ver, ¿qué factores pueden influir en una pradera húmeda y templada y un desierto?
Por lo tanto, ¿no es cierto?, la biomasa es distinta. ¿Qué puede influir? ¿Qué puede influir? A ver, ¿qué es lo que tenemos mucho y qué tenemos poco en un desierto? Ya, más directo. En el desierto hay más sol. Más energía luminosa, ¿no es cierto? ¿Y qué hay? Poco, muy, pero muy poco. Flor, Vegetación. ¿Qué es lo que falta en un desierto? flor, Agua. Agua. Hay, la humedad en este caso, ¿no es cierto?, es inferior, pero es muy poca. Y eso va a influir, si bien hay harta radiación solar, pero falta algo importante que es, ¿no es cierto?, la disposición de agua. En cambio acá, en una pradera, tenemos también una cierta cantidad de radiación solar y también tenemos humedad. Están dos elementos que son importantes, ¿no es cierto?, para la producción de biomasa. ¿Ya? Bueno, y aquí hay, imagínense, esto ha sido medido en los ecosistemas terrestres, hablando en general, la productividad primaria va alrededor de 2.000 gramos por metro cuadrado por año, ya, medido más o menos, en las selvas, ¿no es cierto?, y marismas. Marismas son como pantanos que se generan cuando entra como el mar, ¿ya? Y selvas, bueno, que son altamente productivas. A menos de 100 gramos, estamos hablando de biomasa, por metro cuadrado por año en algunos desiertos. O sea, la diferencia en cuanto a la productividad primaria es gigantesca entre ecosistemas, por ejemplo, terrestres, ¿ya? De zonas como de selva, ¿ya? Y de un desierto. Las diferencias en cuanto a la productividad y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que puede generar de materia orgánica, de biomasa, ¿no es cierto?, es muy, muy grande la diferencia. ¿Ya? Bueno, y aquí entonces aparecen mencionados aquellos factores que van a afectar a la productividad primaria, ¿no es cierto?, de los ecosistemas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, hay una serie de factores de los que dependen los productores para producir biomasa. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían estos? Ya sabemos que de la energía solar, de la radiación solar, ¿ya? De la temperatura también, de la humedad, de los niveles de dióxido de carbono, de la disponibilidad de nutrientes. Mientras más nutrientes, por ejemplo, mayor biomasa se va a generar. Y las interacciones en la comunidad, ¿no es cierto? Porque de repente hay comunidades, ¿no es cierto?, ecosistemas donde puede haber un aumento, por ejemplo, de ciertos consumidores y eso puede afectar a ciertos grupos de productores. Si afectan, ¿no es cierto?, desaparecen productores, baja también lo que es la productividad primaria. ¿Ya? Ahora, cuando hay algún factor que se encuentra en la mínima cantidad y que va a afectar, por ejemplo, a la biomasa, por lo tanto a la productividad primaria, se dice que es un factor limitante. Por ejemplo, en un desierto, ¿cuál sería el factor limitante? ¿Cuál sería el factor limitante en un desierto? ¿Cuál es el factor que está en menor cantidad? ¿Qué es lo que falta en el desierto? Agua. El agua, la humedad. La humedad es bajísima, ¿no es cierto? Entonces, eso sería un factor limitante, la presencia, ¿no es cierto? No hay lluvias. Si no hay lluvias, la humedad es cero. Ese es el problema. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Aquí están mencionados y desarrollados, ¿no es cierto?, sobre estos factores que mencionábamos, que, bueno, ya hemos hablado de ello, solo que aquí está más formalmente mencionado, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros sabemos, tenemos claro que la temperatura influye en el desarrollo y el crecimiento de las plantas, ¿ya? Es cosa que nosotros que tenemos en nuestro país estaciones bien marcadas, ¿no es cierto?,
En invierno, el crecimiento, nosotros, aquellos que tienen pasto, por ejemplo, en invierno el pasto crece pero la nada misma, ¿no es cierto? Y ya en esta época, ¿no es cierto?, que nos acercamos al verano, primavera ya, primavera-verano, el crecimiento se aumenta pero impresionantemente, ¿ya? Entonces, aumentan las temperaturas, uno empieza a regar más, ¿no es cierto?, porque ya desciende lo que es la lluvia y la humedad, por lo tanto, bueno, al aumentar las temperaturas, ¿no es cierto?, empieza a aumentar también el crecimiento. La radiación solar, más o menos pasa lo mismo. En este caso, si yo pongo de ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no es cierto?, aquí en Santiago, tenemos más radiación solar también, más altas temperaturas, van de la mano, y eso influye, ¿no es cierto?, en que el crecimiento, por ejemplo, aumente, ¿ya? Bueno, y aquí lo pone directamente en relación a un cultivo, ¿ya? Este cultivo va a estar determinado por la cantidad de radiación solar que puede recibir y también, bueno, no solamente eso, por el agua, ¿ya? Lo ideal es que en el caso, sobre todo, bueno, que esté disponible, ¿no es cierto?, agua, pero también que estén disponibles, además, ya, los nutrientes, ya. Y ese es otro elemento importante, otro factor que influye, ¿no es cierto? Está comprobado que suelos que contienen más nutrientes, de todas maneras, ¿no es cierto?, van a poder, de alguna manera, hacer que las plantas, como dice ahí, puedan secuestrar más dióxido de carbono del ambiente y puedan generar más materia orgánica, ¿ya? También es importante eso, los nutrientes que estén en el suelo, ¿no es cierto?, disponibles para los productores en este caso, ¿ya? Bueno, y lo que decíamos de la energía solar, ¿no es cierto? Acá sabemos, ya que lo habíamos mencionado, que la energía solar no llega igual a todos los puntos de la Tierra, ¿no es cierto? En el Ecuador se recibe más energía que en los polos y que en verano llegue más que en el invierno. De todas maneras, en esta zona del Ecuador siempre va a estar llegando mayor cantidad de energía solar, ¿ya? Bueno, y la humedad, como decíamos, un factor que es limitante de la productividad primaria, o sea, disminuye la cantidad, ¿no es cierto?, de agua en este caso que se le proporciona, lluvia, ya, la humedad de los suelos, y va a disminuir, ¿no es cierto?, el crecimiento y por lo tanto la productividad, ¿ya? Y bueno, de todas maneras son factores que están estrechamente relacionados, que sería la humedad, la temperatura, la radiación, por ejemplo, ¿ya? Listo, y aquí una preguntita. ¿Alguna duda de lo que hemos mencionado o de los factores que estamos nombrando que afectan a la productividad primaria de un ecosistema y en el fondo que afectan a que, ¿no es cierto?, los productores generen materia orgánica y por lo tanto biomasa? ¿Alguna duda? Bueno, y aquí hay algunas preguntas. Dice, menciona unidades de medida, me comí una sílaba ahí, aquí debería ir unidades de medida de productividad primaria. ¿Cuáles eran unidades de medida de productividad primaria? A ver. Si yo quiero expresar la productividad primaria de un ecosistema, miremos acá para que no se nos olvide. Ahí está. Miren ustedes. Ahí está la unidad. Decía, ¿no es cierto?, que estos ecosistemas terrestres tenían una productividad primaria de alrededor de 2.000 gramos por metro cuadrado por año. ¿Ya? O sea, al año, ¿no es cierto?, un metro cuadrado en estos ecosistemas puede generar alrededor de 2.000 gramos, 2 kilos de materia orgánica. Un metro cuadrado, ¿ya? Esas son las unidades. En cambio, en los desiertos decía que era de alrededor de 100 gramos por metro cuadrado por año. En un desierto es mucho menor esta productividad primaria.
Esos son ejemplos. Y los otros ejemplos que habíamos colocado acá, cuando recién comencé yo, aquí, también puede expresarse, esas también son unidades, pero este es un ecosistema acuático y este es un ecosistema terrestre. ¿En qué cambian acá las unidades? En esto cambia cuando es un ecosistema acuático, aquí usamos unidades de volumen y aquí usamos unidades de superficie. Acá usamos unidades de masa, de volumen, de tiempo, masa, superficie, tiempo. Que no se le olvide eso. ¿Ya? Listo, vamos a la otra pregunta para que vayamos terminando porque estamos en la hora. Ya. A ver, La pura profesora. ya. Bueno, la otra dice, ¿por qué cuando hablamos de productividad primaria podemos hablar de biomasa y no de la energía absorbida en el ecosistema? A ver, si yo, por ejemplo, tengo una plantación de lechuga, ¿qué es más fácil que pueda medir? Por ejemplo, tengo plantado mi patio que tiene, vamos a inventar, 10 metros cuadrados y lo tengo plantado de lechugas. Y yo quiero medir la productividad primaria de mi cultivo. ¿Qué es más fácil que yo pueda medir? ¿La energía que llega del sol o que pueda medir la biomasa? ¿Qué me cuesta menos medir? A ver, La biomasa. la biomasa, pero ¿y cómo mediría la biomasa aquí? En mi patio, donde tengo 10 metros de plantado de lechuga, 10 metros cuadrados. ¿Cómo voy midiendo la biomasa ahí? ¿Cómo la mido? Bueno, lo primero que hago, que tengo que hacer para medir la biomasa, tengo que sacar las lechugas. Po. ¿Qué tengo que hacer luego con las lechugas? Para saber cuánta cantidad de biomasa hay. ¿Qué hay que hacer? Hay que pesarlas. Hay que pesarlas. Y así yo voy a saber cuánta materia orgánica hay. Y luego ya conozco el espacio y luego tengo que determinar el tiempo en que ¿no es cierto?, se produjo este cultivo que yo tenía y al que le quiero medir, ¿no es cierto?, la biomasa, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces, para mí es mucho más práctico el medir la biomasa que la propia energía que captan ¿no es cierto?, los productores en un ecosistema. ¿Qué factores serán limitantes de la productividad primaria? ¿Cuáles eran factores que influyen en la productividad primaria? ¿Qué factores son limitantes entonces? En el desierto. Pregunta para probar. ¿Por qué la productividad primaria de un desierto es tan baja? Tenemos que pensar en el factor limitante. ¿Cuál es el factor limitante? La temperatura que hay en el ambiente ahí. Ya, temperatura bastante alta, pero hay otro que es más todavía, es más complejo todavía. La sequía. Ya, pero sí, la falta de humedad. La baja humedad que existe, entre comillas, en los desiertos. Ese sería el factor, ¿no es cierto?, el factor limitante. Ya. Y la última dice, ¿cómo afecta la ubicación geográfica a la productividad primaria? ¿De qué manera la afecta? ¿Cómo la afecta? El clima, A ver, acuérdense el monito que yo puse donde ponía el sol y el globo terráqueo. ¿Cómo afecta la ubicación geográfica? ¿Qué nos llega más o qué nos llega menos?
dependiendo de la ubicación geográfica? Lluvia. No, pues eso está determinado por, si yo vivo en el Ecuador o yo vivo en Chile, en Puerto Montt, ¿hay diferencia en cuanto a los rayos luminosos que nos llegan provenientes del sol? ¿O no? Sí, Sí, a eso se refiere esa última pregunta, ¿no es cierto? Dependiendo de la ubicación geográfica que nosotros tengamos en el planeta, es, ¿no es cierto?, la cantidad de radiación solar que vamos a tener. Ya. Entonces, porque nos llega a todos los lugares del planeta, ¿no es cierto?, la misma cantidad de energía solar. ¿Listo? Ya. Preguntas, dudas. Prometo subir las clases porque no las he subido hace como 2 o 3 clases atrás que no las subo. Dudas. ¿Qué dudas tienen? No, profe, ninguna. Yo por lo menos. ¿Ninguna? Ya. ¿Las demás, pequeñuelos? Ya, estamos pasados ya. Listo. Que estén súper bien, cuídense mucho, recuerden que están aumentando los